San Juan Diego Cuautla Toatzin. ¿Quién decide el rumbo de la historia? ¿Es el poder de los reinos, el filo de las espadas o la voz secreta de lo invisible? A veces, lo eterno se manifiesta no en los grandes palacios, ni en las crónicas de los conquistadores, sino en el silencio humilde de un corazón que escucha. En el año de 1531, en un rincón polvoriento del México recién conquistado, el curso de la fe y del destino cambió para siempre. No fueron los virreyes ni los capitanes de guerra quienes recibieron la visita del cielo. Fue un hombre sencillo, un campesino pobre, un indígena que caminaba descalzo por senderos pedregosos al amanecer. Su nombre, en lengua náhuatl, resonaba como un presagio Cuautla-Totzin, el que habla como águila. En su voz pequeña se escondía un mensaje destinado a volar más alto que las banderas de los imperios. El cielo había elegido a un mensajero improbable, y ese mensajero, con un manto áspero sobre sus hombros, llevaría en su tilma el rostro mismo de la eternidad. El sol naciente bañaba los restos de una ciudad muerta. Apenas una década antes, Tenochtitlán había sido la joya del mundo indígena, un espejo de agua y piedra erguido en medio del lago. Sus templos se alzaban hacia el cielo como lanzas de obsidiana, y en ellos resonaban los cánticos a los dioses ancestrales. Pero en aquel año, esos templos yacían destruidos, las piedras arrancadas para levantar iglesias de cal y canto, los ídolos enterrados o convertidos en polvo. La caída de Tenochtitlán en 1521 no fue solamente la derrota de un imperio, fue el desgarro de un cosmos. Los dioses parecían haber callado, y el eco de sus nombres apenas sobrevivía en el murmullo de los ancianos que recordaban. Los conquistadores habían traído consigo el acero, la pólvora y una fe que declaraba a un solo Dios verdadero. Para los indígenas, el mundo estaba dividido entre la oscuridad de lo que se había perdido y la incertidumbre de lo que comenzaba. Muchos aceptaban el bautismo por miedo o conveniencia, otros por sincero anhelo de salvación. Entre las nuevas órdenes religiosas, los franciscanos destacaban por su empeño en enseñar la fe cristiana con humildad y fervor. Ellos aprendieron la lengua náhuatl, escribieron gramáticas y catecismos, y poco a poco sembraron las primeras semillas de la evangelización. Sin embargo, la herida era profunda. El México de la conquista era un territorio desgarrado entre el canto de los rezos en latín y los lamentos silenciosos por los dioses caídos, entre los rezos en las capillas improvisadas y las memorias de los templos que alguna vez tocaron el cielo. En medio de ese choque cósmico, la historia preparaba un acontecimiento destinado a reconciliar lo irreconciliable, una señal que uniría el manto estrellado del cielo con la tierra herida de los hombres. En este escenario de ruinas y de esperanzas, apareció la figura de un hombre humilde, casi invisible para los cronistas de su tiempo. Se llamaba Cuautla-Totzin, y su nombre en náhuatl significaba el que habla como águila. Ese nombre, heredado de su cultura ancestral, parecía anticipar un destino oculto, al llevar un mensaje que habría de volar por los siglos. Nació hacia 1474 en el corazón de un pueblo agrícola cercano al antiguo reino de Texcoco. Su vida no tuvo lujos ni honores. Trabajaba la tierra, conocía el peso del sol sobre los hombros, el frío de las madrugadas y la sencillez de los que viven de lo elemental. Cuando los franciscanos comenzaron su labor, Cuautla-Totzin recibió el bautismo. Fue entonces cuando se le dio un nuevo nombre a Juan Diego. Ese gesto simbolizaba el puente entre dos mundos, lo indígena y lo cristiano, lo antiguo y lo nuevo. A pesar de su pobreza material, Juan Diego poseía una riqueza invisible, a la fe. Se decía que caminaba largas distancias, casi 15 millas, para asistir a la misa y escuchar la palabra de Dios. Sus pies descalzos tocaban la tierra como quien sabe que pisa un territorio sagrado, aunque sus ojos solo vieran senderos y piedras. Juan Diego no fue un hombre de discursos ni de letras. Su voz era sencilla, su mirada humilde. Sin embargo, su corazón latía con una espiritualidad profunda, una disposición para escuchar lo que el cielo pudiera susurrar. En la historia de los santos, Dios suele elegir a los más pequeños para confundir a los grandes. En Juan Diego, la humildad se convirtió en la llave
que abriría el destino de un continente. Lo que parecía insignificante a los ojos del mundo se transformó en el canal de un milagro eterno. El Tepeyac era una colina solitaria al norte de la capital, cubierta de matorrales y flores silvestres. Antes de la llegada de los españoles, había sido un lugar sagrado. Allí, los pueblos indígenas veneraban a Tonantzin, nuestra madrecita, diosa de la fertilidad y del consuelo. Era un sitio cargado de memorias, un umbral entre la tierra y lo divino. En aquel año, ese cerro ya no era escenario de grandes peregrinaciones. Los templos habían sido destruidos y la devoción indígena estaba marcada por la sospecha de idolatría. Pero la colina permanecía, guardando en su silencio el eco de antiguas plegarias. El Tepeyac se convirtió en el escenario perfecto para un encuentro entre dos mundos. Sus amaneceres estaban envueltos en neblinas, como si el cielo quisiera cubrirlo con un velo de misterio. Los pájaros cantaban entre los matorrales, y el aire parecía contener un secreto a punto de revelarse. Fue allí donde Juan Diego, en la madrugada del 9 de diciembre de 1531, escuchó un canto que no era de este mundo. Era una melodía tan suave y al mismo tiempo tan majestuosa que parecía venir de la eternidad misma. En lo alto de la colina, una figura luminosa lo esperaba. En ese instante, el Tepeyac dejó de ser una simple colina. Se convirtió en el nuevo Monte Santo, en el lugar donde el cielo descendía a la tierra para hablar en voz de madre. Era la madrugada del 9 de diciembre. El aire frío de invierno cubría el valle, y Juan Diego, envuelto en su tilma de fibra áspera, caminaba hacia Tlatelolco para asistir a la misa. Sus pasos eran los de un hombre acostumbrado a la dureza del camino en piedras, espinas y polvo. Nada en esa jornada anticipaba lo que estaba por suceder. De pronto, al acercarse al cerro del Tepeyac, escuchó un canto suave, un murmullo de voces que descendía desde lo alto. No era un canto humano, sus notas eran tan delicadas que parecían venir de aves invisibles y al mismo tiempo tan solemnes que resonaban como un coro celestial. Juan Diego alzó la mirada y vio un resplandor en la cima. El cielo parecía haberse abierto, y en medio de la luz apareció una figura de mujer, vestida con un manto brillante como el sol, adornado de estrellas. Su rostro era mestizo, tierno y majestuoso, y su voz lo llamó por su nombre en lengua náhuatl: Juanito. Juan Diguito, el más pequeño de mis hijos. El campesino se estremeció. Postrado en tierra, apenas pudo responder. La mujer continuó: soy la perfecta siempre Virgen María, Madre del Dios verdadero, por quien se vive. Deseo que en este lugar se erija un templo, donde yo pueda mostrar todo mi amor, compasión y auxilio para los habitantes de esta tierra, y para todos los que invoquen mi nombre. El corazón de Juan Diego ardía como fuego. No comprendía del todo lo que veía, pero sabía que estaba ante un misterio eterno. La Virgen le pidió que llevara el mensaje al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Con temor y obediencia, Juan Diego descendió del Tepeyac. Su vida había cambiado para siempre. La Ciudad de México era un hervidero de contrastes, calles empedradas, levantadas sobre las ruinas de Tenochtitlan, conventos en construcción, mercados bulliciosos donde convivían españoles e indígenas bajo la vigilancia de soldados armados. Hasta allí llegó Juan Diego, con pasos apresurados, llevando en su corazón el encargo celestial. Después de largas esperas y dificultades para ser recibido, logró presentarse ante el obispo Fray Juan de Zumárraga. Con humildad relató lo que había visto en la Señora del Cielo pidiendo un templo en el Tepeyac. El obispo escuchó con atención, pero su rostro permaneció serio. No despreció al campesino, pero tampoco creyó de inmediato. En aquella época abundaban rumores de visiones y engaños, y la prudencia exigía cautela. Zumárraga le respondió que reflexionaría sobre el asunto, pero en su interior pensaba que aquello era fruto de la imaginación o de antiguas supersticiones indígenas. Juan Diego salió con el corazón entristecido. Se sintió pequeño, débil, indigno. ¿Cómo podría convencer al obispo de la grandeza del mensaje? Sin embargo, decidió regresar al Tepeyac. Allí, la Virgen lo recibió con dulzura y le pidió paciencia a hijito mío, el más pequeño Vuelv Manana. Insiste con el obispo, mi voluntad debe cumplirse. Juan Diego obedeció, pero en su interior conocía el peso del rechazo
la soledad del mensajero que lleva una verdad que nadie quiere escuchar. Al día siguiente, volvió al palacio episcopal. Con humildad renovada, relató lo mismo, insistiendo en que la Señora del Cielo deseaba un templo en el Tepeyac. El obispo lo escuchó por segunda vez y, conmovido por la insistencia, comenzó a sospechar que tal vez había algo de verdad. Sin embargo, pidió una señal. Dile a esa señora que te dé una prueba para que yo pueda creer en sus palabras. Ese pedido marcó un giro en la historia. El obispo no lo rechazaba del todo, pero exigía una confirmación divina. Cuando Juan Diego regresó al cerro, transmitió las palabras al cielo. La Virgen, con voz suave y firme, respondió: muy bien, hijo mío, mañana regresarás aquí y llevarás al obispo la señal que pide. La promesa estaba hecha. Pero esa noche, al volver a su casa, Juan Diego encontró a su tío Juan Bernardino gravemente enfermo. Su deber como sobrino y como cristiano lo llevó a cuidarlo, dejando de lado la cita en el Tepeyac. El 12 de diciembre, al amanecer, decidió buscar un sacerdote que confesara a su tío moribundo. Para evitar el cerro, tomó otro camino, pero la señora lo interceptó. Su figura apareció delante de él, envolviendo el aire en un resplandor suave. ¿A dónde vas? El más pequeño de mis hijos. Con lágrimas en los ojos, Juan Diego explicó la enfermedad de su tío. La Virgen lo miró con ternura y pronunció palabras que quedaron grabadas en la eternidad. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? No te aflijas por nada. Tu tío ya está sano. Juan Diego cayó de rodillas. La Virgen entonces lo envió a la cima del Tepeyacán. Allí encontraría la señal que debía llevar al obispo. El invierno mexicano era frío y estéril. La tierra árida del Tepeyac no daba flores en esa estación. Sin embargo, cuando Juan Diego subió a la cima de la colina, sus ojos se llenaron de asombro a un jardín de rosas de Castilla, frescas y fragantes, brotaba en medio de la piedra. Con manos temblorosas, cortó las flores y las guardó en su tilma, un manto de fibra rústica que servía para cargar leña o maíz. Descendió apresurado hacia la ciudad. Cuando llegó ante el obispo Zumárraga, abrió su manto para mostrar las rosas, pero lo que ocurrió en ese instante superó toda explicación. Las flores cayeron al suelo y en la tilma quedó impresa la imagen de la Virgen, una mujer de rostro mestizo, envuelta en un manto estrellado, de pie sobre la luna, con rayos de sol detrás de ella. El obispo y los presentes cayeron de rodillas. El mensaje celestial era innegable. No eran ya las palabras de un campesino, sino la huella de la eternidad grabada en una tela humilde. A partir de ese día, la tilma se convirtió en un testimonio vivo, un milagro que ningún tiempo ni ciencia ha logrado explicar. El Tepeyac sería transformado en un lugar de peregrinación, y el rostro de la Virgen de Guadalupe se convertiría en símbolo de fe, unidad y esperanza para un continente entero. El asombro se extendió como fuego en la pólvora. La tilma de Juan Diego no solo había entregado rosas imposibles, había revelado un icono que parecía pintado por manos invisibles. El rostro de la Virgen, mestizo y sereno, miraba con ternura. No era una reina distante, ni una deidad inaccesible. Era Madre Ann. En su manto azul celeste resplandecían estrellas, como si hubiera descendido con el firmamento entero. Bajo sus pies reposaba la luna creciente, símbolo de las antiguas divinidades indígenas ahora transformadas bajo la luz de Cristo. Los sabios vieron en la imagen una catequesis silenciosa. El sol detrás de ella recordaba la gloria de Dios. El manto estrellado anunciaba que era Señora del Cielo. La flor de 4 pétalos en su túnica, a la altura del vientre, proclamaba la presencia del Hijo Divino. La tilma se convirtió en un códice eterno, escrito no con tinta ni pincel, sino con el misterio. Científicos siglos después estudiarían sus fibras sin hallar pigmento humano, y los ojos de la Virgen, al ser examinados, revelarían reflejos como si estuvieran vivos. El mensaje era claro. La Virgen de Guadalupe no venía a destruir, sino a reconciliar. Era el puente entre la fe indígena y la fe cristiana,
entre el mundo antiguo y el nuevo. Tras el milagro, el obispo Zumárraga no dudó más. Ordenó construir un templo en el Tepeyac, en el mismo lugar donde la señora había pedido su morada. La noticia corrió por los pueblos. Indígenas de todas las regiones comenzaron a peregrinar al cerro. La Virgen de Guadalupe se convirtió en madre de todos, de los conquistadores y de los conquistados, de los que sufrían y de los que buscaban esperanza. El pequeño santuario pronto quedó desbordado. Con los eicos se levantaron nuevas basílicas, cada vez más grandes, hasta llegar a la imponente construcción que hoy recibe millones de peregrinos cada año. La tilma de Juan Diego, expuesta en el altar, permaneció intacta a lo largo de casi 5 siglos, desafiando el tiempo, la humedad, las guerras y hasta atentado, mientras reliquias humanas se desgastaban con los siglos. El manto humilde seguía brillando con un color imposible de explicar. El legado guadalupano fue más que devoción, transformó la historia. Millones de indígenas abrazaron la fe cristiana, no por imposición de la espada, sino por el amor de una madre que hablaba en su propia lengua y se vestía con sus símbolos. La Virgen de Guadalupe no fue solo un signo religioso, fue el alma de un pueblo, la raíz de una identidad, el estandarte de independencia y el consuelo de los pobres. Y mientras la imagen se convertía en símbolo de una nación, que fue de aquel hombre sencillo, mensajero del milagro, Juan Diego no buscó honores ni riquezas. Tras el acontecimiento, se retiró a vivir en una humilde choza junto al santuario, dedicando sus días a la oración y al cuidado del templo. Se le veía arrodillado durante horas, contemplando la tilma que había cargado en su pecho. No era un sacerdote ni un predicador. Su misión había sido cumplir con la voz de la madre, y lo hizo con obediencia perfecta. Sus últimos años fueron silenciosos, como había sido toda su vida. Murió en 1548, dejando tras de sí un testimonio de humildad absoluta. Pero el tiempo no olvidó su nombre. Durante siglos, el pueblo lo veneró como santo, y en el año 2002, el Papa San Juan Pablo II lo canonizó solemnemente, reconociendo oficialmente lo que la fe popular había proclamado desde siempre: Juan Diego Cuauhtletotzen es santo de la Iglesia Universal. En aquel acto, el Papa declaró a el indio humilde, a quien María quiso confiar su mensaje, es ahora un modelo de evangelización y de fe sencilla. Así, el campesino descalzo que habló con Águila se convirtió en mensajero eterno de la Madre de Dios. La historia de San Juan Diego no es solo un relato del pasado, es una señal viva de cómo lo eterno se manifiesta en lo pequeño. Un hombre sin poder, sin estudios, sin armas, fue elegido para llevar en su tilma el rostro de la Reina del Cielo. El milagro guadalupano no pertenece a un pueblo solamente, sino a toda la humanidad. Es el recordatorio de que Dios se inclina hacia los humildes y que la Madre del Cielo se reviste con los colores de la tierra para abrazar a todos sus hijos. En cada peregrino que sube al Tepeyac, en cada mirada que se levanta hacia la tilma, resuena la misma pregunta del inicio: ¿por qué un hombre humilde fue escogido? Y la respuesta sigue siendo la misma, porque lo eterno se complace en lo pequeño, porque el misterio prefiere el silencio antes que el ruido de los poderosos. San Juan Diego Cuauhtletotzen es hoy un eco de eternidad, un testigo de que el destino de los pueblos se decide no solo en las batallas, sino en el corazón humilde que escucha y obedece. Que su memoria nos recuerde siempre que estamos bajo el manto de la Madre, en el cruce de sus brazos, en el refugio de su ternura sin fin.